Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Fundación Innovación Bankinter. Vamos a esperar unos segundos para que las personas que estaban en cola para entrar puedan entrar y así empecemos con el máximo de afluencia posible, si no os importa. No va a ser nada, unos segundos. Está subiendo mucho, hay bastante gente esperando para entrar en este webinar. Pablo, Ya, qué ilusión. has tenido éxito de convocatoria. Me alegro. Gracias. Bueno, pues yo creo que podemos empezar, ya tenemos una audiencia bastante amplia. Como comentaba antes, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Fundación Innovación Bankinter a través de su think tank Future Trends Forum. A través del think tank impulsamos la reflexión sobre los retos estratégicos del mañana y uno de nuestros últimos trabajos ha sido el informe sobre energía de fusión, que es fruto del trabajo del foro que realizamos el pasado mes de junio, donde contamos con 30 expertos de todo el mundo que vinieron a debatir cuál es el estado actual de la energía de fusión, donde identificamos barreras tecnológicas, regulatorias y de talento, y donde llegamos a establecer una serie de recomendaciones para acelerar su desarrollo. Hoy tenemos el privilegio de contar con Pablo Rodríguez Fernández, un español, investigador principal en el Plasma Science and Fusion Center del MIT. Él es líder del grupo MFI Integrated Modeling. Pablo se formó en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid. Hizo un máster en Ingeniería Mecánica en Drexel University y obtuvo su doctorado en el MIT en 2019. Ha aplicado técnicas modernas de aprendizaje automático para resolver problemas complejos en física del plasma y ha participado activamente en la previsión del comportamiento del tokamak Spark. En este webinar, Pablo nos guiará por los fundamentos de la fusión y nos mostrará cómo sus modelos y simulaciones pueden proyectar el rendimiento de los reactores de próxima generación, con especial atención a la vía del confinamiento magnético de alto campo y a los retos técnicos y económicos que este salto implica. Pero antes de dar paso a Pablo, permitidme que voy a compartir mi pantalla porque hoy también es el momento en el que nosotros presentamos nuestra publicación sobre energía de fusión, que como os he indicado antes, forma parte del grupo de trabajo que realizamos en el mes de junio. Entonces voy a compartir mi pantalla y quería compartir con vosotros simplemente 5 slides que corresponden a las principales recomendaciones que salió del grupo de trabajo. Creo que ya podéis ver mi pantalla. Los expertos identificaron 5 ejes. El primero de ellos, la tecnología. Entonces, habló de los laboratorios al mercado. ¿Cómo trasladamos esta tecnología del laboratorio y que tenga lugar en el mercado? El reto tecnológico de la fusión pasa por dar un salto decidido hacia la construcción de dispositivos de fusión experimentales, completos, que permitan abordar los desafíos de integración y operación de los sistemas. Para los expertos, estos proyectos son esenciales para acelerar el camino hacia la creación de una industria sólida. Un segundo eje, donde dedicamos bastante tiempo durante el foro, era esa colaboración público-privada, tan importante está siendo en el mundo de la fusión. Para que la energía de fusión esté conectada a la red lo antes posible, es imprescindible movilizar capital a gran escala y construir alianzas estratégicas entre el sector público y el privado. De hecho, una de las sorpresas que nos encontramos cuando empezamos a organizar este foro es que en los últimos 5 o 6 años se ha producido una gran inversión de capital privado en startups dentro de la energía de fusión, sobre todo en Europa. En Estados Unidos tenemos Commonwealth, pero en Europa hay startups como Proxima Fusion, Renaissance Fusion, Tokamak Energy, por destacar algunas de ellas. Otra parte importante es el talento. Y al final hay que formar a la fuerza laboral del futuro. Y el problema con que se están encontrando muchas de las empresas que están trabajando para el ITER o que están trabajando para otras, para Dones, por ejemplo, es que tienen difícil el atraer talento que tenga los skills o las habilidades necesarias relacionadas con la energía de fusión. Y también el hecho de tener que atraerlos. Entonces, para nosotros identificamos que el talento es una parte vital para que la energía de fusión tenga un futuro próximo. Por supuesto, la regulación. Todos los expertos identificaron que había que diseñar un marco ágil, seguro y global. La regulación será un factor determinante para el despliegue de la energía de fusión.
Aunque sus riesgos radiológicos son distintos a los de la fisión, muchos países continúan aplicando criterios heredados que ralentizan el desarrollo de estos proyectos. Y por último, la comunicación. En todos nuestros foros intentamos tratar la comunicación de cómo estamos trasladando ese conocimiento a la sociedad en general y al público. Entonces, en este lado íbamos más por la parte de cómo construimos una narrativa que a la sociedad en general le dé confianza y atraiga hacia el mundo de la fusión. Y yo, sin más, voy a dar paso a Pablo, que creo no ha hablado nada de qué es la fusión, porque para eso está Pablo. Pablo es el experto y él os va a contar qué es la fusión y cuáles son las distintas tecnologías. Pablo, es tu turno. Vale, perfecto. Déjame compartir la pantalla. Ok. Ahí estáis viendo, ¿no? Imagino que sí. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a la Fundación Bankinter por invitarme a hablar sobre, de manera general, qué es la fusión. Y voy a empezar con el por qué, luego el qué es la fusión, y el cómo pensamos hacerla realidad, porque hoy en día no tenemos plantas de generación eléctrica por fusión nuclear. Entonces vamos a ver cómo los que trabajamos en el campo pensamos que puede hacerse realidad. Soy Pablo Rodríguez Fernández, trabajo en el MIT, llevo 10 años en el campo de la fusión desde que empecé mi doctorado. Yo trabajo en el campo de la física de plasmas, en la parte, de hecho, de la parte computacional. Yo hago predicciones y simulaciones para ayudar a construir reactores de fusión, particularmente por confinamiento magnético, am, y trabajo con empresas y traen proyectos públicos. Así que bueno, empecemos un poco con la motivación, el por qué queremos trabajar, hacer realidad la fusión. Bueno, pues seguramente la mayoría en este webinario están de acuerdo que necesitamos encontrar nuevas fuentes de energía que sean limpias y seguras, porque hoy en día la mayoría de energía que se produce alrededor del mundo proviene de combustibles fósiles, tanto de carbón como de petróleo, como de gas natural. Más del 80% de la energía proviene de la quema de estos combustibles y por tanto de la emisión de gases CO2 y gases de efecto invernadero que dañan nuestro medio ambiente. Y de hecho esto va a ser un problema que va a ir creciendo a lo largo de los años si no hacemos nada, porque resulta que las emisiones de CO2 se correlacionan muy bien con el Producto Interior Bruto. Es decir, según los países se vuelven más ricos, se vuelven más tecnológicos, emiten más CO2. Y eso viene por el hecho de que necesitan más energía, ¿no? Para su día a día, para ese desarrollo tecnológico, y como la mayoría de energía viene de combustibles fósiles, pues se produce más CO2. O sea, esto es un problema que va a seguir creciendo si no hacemos nada. Porque, como estaba diciendo, no solo necesitamos reducir las emisiones de CO2 para los niveles actuales de generación, sino que también la demanda de energía crecerá. Y esto es un gráfico un poco antiguo del 2020, pero bueno, es válido. Esto es la generación eléctrica en Estados Unidos y solo de electricidad. Y vemos cómo más del 70% proviene de la quema de combustibles fósiles, y incluso asumiendo un crecimiento de las renovables y una capacidad de fisión constante, en el 2050 todavía se prevé que más del 50% de la energía, de la electricidad, provenga de la quema de combustibles fósiles. Entonces, para cumplir los objetivos de cero emisiones para el 2050 y tener un mix energético que deje de emitir al medio ambiente, necesitamos desarrollar nuevas soluciones tecnológicas que permitan sustituir estos combustibles fósiles, esta carga base que tenemos hoy en día en nuestro mix energético. Y en particular, necesitamos fuentes de energía que cumplan una serie de características. Necesitamos unas fuentes de energía, por supuesto, que sean limpias, sin emisiones contaminantes, como estamos discutiendo. Necesitamos energías que tengan un combustible abundante, porque no queremos tener que encontrar nuevas energías en las próximas décadas o el próximo siglo. Queremos un tipo de energía que se quede, que tengamos suficientes recursos como para satisfacer las necesidades de la humanidad en el futuro. Necesitamos tecnologías que sean seguras para los seres humanos y seguras para el medio ambiente. Necesitamos que este tipo de energía esté disponible para generación de energía de base, que no dependa del clima, que no dependa del desarrollo de acumulación en baterías, sino que tengamos acceso a ella las 24 horas.
y que sea escalable, que use las redes eléctricas actuales, porque no podemos cambiar toda la infraestructura eléctrica del mundo, necesitamos un tipo de energía que pueda sustituir directamente esta carga base de los combustibles fósiles. Y este tipo de energía, pues puede ser, hay diferentes posibilidades para hacer la realidad. Am, pero resulta que esta cantidad de energía de producción eléctrica es muy, muy alta. Estamos hablando de que solo ya en Estados Unidos, la generación eléctrica, necesitamos sustituir 300 gigavatios de potencia para el 2050. Entonces, creemos, y de esto trata este webinario y el reporte que ha hecho, el informe que ha hecho Bankinter, creemos que la fusión puede jugar un papel en este cambio junto con otro tipo de energías, pero la fusión puede contribuir a ayudar a mitigar, eh, a ayudar a contribuir a reducir los combustibles fósiles para el 2050 y después. Entonces, hoy voy a hablar aquí sobre qué es la fusión y cómo la hacemos realidad, ¿vale? Y seguro que habéis escuchado hablar de la fusión antes. De hecho, es algo bastante cliché en las películas, en la ciencia ficción. Siempre la fusión nuclear se trata como la energía definitiva que nos va a permitir la exploración espacial y que produce produce energía en grandes cantidades. Pero esto es ciencia ficción. Vamos a hablar sobre qué es en realidad la fusión nuclear. Pues la fusión nuclear es un proceso físico que libera mucha energía. Si cogemos la tabla periódica de los elementos y los organizamos por tamaño, por número másico que llamamos, por ejemplo en esta gráfica que tenemos aquí, y calculamos una propiedad que está relacionada con la estabilidad de ese elemento, tenemos esta curva que es muy típica en física nuclear y en física de plasmas, este tipo de curva. Tenemos el hierro, alrededor del hierro es el elemento más estable y que resulta que si conseguimos movernos verticalmente en esta gráfica, nos movemos hacia un sistema más estable. Y al cuando nos movemos a un sistema más estable, ese proceso libera energía. Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, en fusión. Si cogemos elementos más pequeños que el hierro, por ejemplo, el hidrógeno, los elementos ligeros, y los conseguimos juntar, ese proceso, porque nos movemos hacia arriba al formar elementos más pesados, produce energía. Y lo mismo ocurre con bueno, lo mismo no, lo opuesto ocurre con la fisión nuclear. Si cogemos elementos más pesados que el hierro, los más pesados tipo uranio, plutonio, torio, y los rompemos en elementos más ligeros, también nos movemos en vertical en esta gráfica de estabilidad y ese proceso también produce energía. Entonces, la fusión y la fisión comparten el apellido nuclear porque involucra el núcleo del átomo, el núcleo del elemento, porque involucra lo que llamamos la fuerza nuclear fuerte que hace que los protones y los neutrones dentro del núcleo pues estén de manera estable juntos. Pero es en realidad el proceso contrario. En uno juntamos elementos ligeros, en el otro rompemos elementos pesados. Todas las plantas nucleares de hoy en día son de fisión. Todavía no hemos conseguido tener una planta de generación de potencia, de generación eléctrica, por fusión nuclear. Y la razón es porque, a pesar de que el proceso de fusión de elementos ligeros produce energía, eso no significa que ocurra de manera espontánea, que eso no significa que sea fácil que se junten. Resulta que las partículas, los núcleos de estos átomos, de estos dos hidrógenos, están cargados positivamente. Si tenemos una carga eléctrica positiva, dos cargas eléctricas positivas, se repelen entre ellas, no quieren juntarse. Tenemos lo que llamamos la repulsión coulombiana que si tenemos dos partículas que se empiezan a juntar, esta fuerza de repulsión coulombiana crece y no permite que se junten. Entonces, la solución para conseguir que dos partículas se fusionen es hacer que vayan muy rápido. Si les damos mucha energía, de vez en cuando, si tenemos, por ejemplo, un gas con partículas que vayan con velocidades muy altas, de vez en cuando algunas de estas partículas van a colisionar y se van a juntar lo suficientemente cerca como para que sean atraídas por lo que llamamos la fuerza nuclear fuerte y se fusionen. Entonces, en física nuclear, en física de plasmas, podemos calcular cómo de
rápido tienen que ir las partículas para que esto sea posible. Y resulta que, bueno, podemos calcular una métrica, una variable que llamamos la sección eficaz, que es la probabilidad de que dos partículas se fusionen. Y esta probabilidad normalmente la vemos en función de la temperatura. ¿Por qué? Porque un gas, cuando tenemos partículas en un gas, estas partículas se están moviendo con cierta velocidad y la temperatura realmente es una medida de esa velocidad de las partículas, ¿no? Y aquí vemos que la probabilidad de que dos partículas se fusionen incrementa con la temperatura. Y aquí tenemos diferentes tipos de reacciones de... Un segundo. Aquí. Tenemos diferentes reacciones de fusión entre diferentes elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, la más probable es entre dos tipos de hidrógeno. Tenemos el deuterio y el tritio. Esa es la reacción de fusión que es más probable en este rango de temperaturas que estoy poniendo aquí. Estos son dos tipos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque son todavía hidrógeno porque tienen un protón, pero diferente número de neutrones. Y es lo que llamamos en física nuclear isótopos, pero son dos tipos de hidrógeno. Y esta reacción de fusión de deuterio y tritio es la más probable. Ahora bien, para tener un sistema, un gas con partículas de hidrógeno, con este deuterio y este tritio, que se fusionen con una probabilidad suficientemente alta para que tenga sentido tu sistema, necesitamos operar con temperaturas muy altas, necesitamos operar con probabilidades que estén aquí arriba. Y para la reacción de deuterio y tritio estamos hablando de temperaturas de 10 kiloelectronvoltios o más. 10 esta unidad, kiloelectronvoltios, es una unidad que utilizamos en física de plasmas y en física nuclear de energía, pero que si la traducimos a algo que conocemos, a grados centígrados, estamos hablando de temperaturas de 100 millones de grados. O sea, si tenemos un gas de hidrógeno con deuterio y tritio en él y queremos que estas partículas se fusionen, necesitamos calentarlo a 100 millones de grados. Para que os hagáis una idea, eso es 10 veces más caliente que el centro del Sol. Estamos hablando de temperaturas extremas. Y a esas temperaturas ya no tenemos gases, tenemos plasmas. Es otro estado de la materia. Aquí tenemos los típicos estados de la materia. Tenemos sólido, lo calentamos, se convierte en líquido. Calentamos el líquido, se convierte en gas. Y si seguimos calentando a estas temperaturas tan altas de millones de grados, ya no tenemos átomos, ya no tenemos partículas de gas neutras. Estamos hablando ya de que tenemos electrones y núcleos separados, porque les hemos dado tanta energía que ya no tiene sentido para ellos estar unidos en forma de átomo. Y por eso en fusión trabajamos con sistemas de plasma en lugar de sistemas gaseosos. Y es un resultado del el hecho de que necesitas alta temperatura para que se fusionen los elementos. Entonces me estaréis preguntando, Pablo, pero si tienes que tener un gas de hidrógeno a 100 millones de grados para producir energía, ¿cómo es posible tenerlo dentro de una sala, dentro de un reactor, dentro de un material, ¿no? Am, pues hay diferentes formas de hacer poderlo hacerlo realidad dentro de un laboratorio sin que toque, digamos, este plasma caliente de 100 millones de grados, sin que toque ningún material físico, porque obviamente no lo aguantaría, ¿no? Y uno de los métodos que tenemos, hay dos métodos principales, y en webinarios de Bank Inter en futuros van a hablar sobre por ejemplo, fusión por láseres, fusión inercial, y aquí me voy a centrar más en la fusión por confinamiento magnético. ¿Qué significa? Significa que estas partículas, este plasma, está formado por partículas cargadas. Tenemos electrones con carga negativa y tenemos iones, tenemos núcleos con carga positiva. Y resulta que las cargas, partículas con cargas eléctricas, el movimiento de estas partículas es afectado por los campos magnéticos. Y ahí está la clave. Si conseguimos poner un campo magnético en este plasma, alejado, haciendo que las partículas se alejen de las paredes, las partículas van a seguir estas líneas de campo magnético, van a rotar alrededor de estas líneas de campo magnético y podemos hacer que vayan muy rápido, podemos hacer que tengan 100 millones de grados de temperatura, pero alejados de cualquier material físico. Y si cogemos este campo magnético y lo doblamos en forma de donut, en forma de anillo, podemos tener estas líneas de campo magnético cerradas y estas partículas yendo muy, muy rápido, a muy alta temperatura, fusionándose
pero alejado de cualquier material físico. Es lo que se suele decir una botella magnética, en la cual mantenemos este gas, este plasma muy, muy caliente, pero alejado de, de cualquier material físico. Y esa es la clave de lo que hacemos en fusión por confinamiento magnético, que es el tipo de fusión nuclear que más ha sido estudiado a lo largo de las décadas. Y eso es lo que hacemos en dos tipos de máquina principalmente. Tenemos los tokamaks y tenemos los accelerators. Y estos dos tipos de máquinas se basan en el mismo concepto, en el concepto de tener electroimanes, tener bobinas electromagnéticas muy potentes que generen un campo magnético y mantengan el plasma en el centro en el centro de la máquina, alejado de las paredes y calentarlo a 100 millones de grados. Se diferencian en estas dos máquinas se diferencian en cómo generan este campo magnético, que en realidad tiene que ser, como en esta diapositiva, tiene que ser en forma helicoidal, en forma de hélice, pero el principio es el mismo. Y esto suena a ciencia ficción, el decir tener estas máquinas con campos magnéticos manteniendo un plasma a 100 millones de grados, pero la realidad es que hemos construido muchas de estas máquinas a lo largo de las décadas. Este es el tokamak y el accelerator más grandes que hemos construido, el JET en Oxford, en Reino Unido, es un tokamak, y el W7X en Alemania es un accelerator. Y de hecho, a lo largo de los años hemos construido más de 170 de estas máquinas en diferentes países a lo largo de los años. Y hoy en día tenemos alrededor de unos 50 en funcionamiento. La mayoría de ellos son experimentos pequeños, a escala universitaria, a escala de poder hacer experimentos para estudiar la física de plasmas, pero son en realidad experimentos en los que generamos plasmas a 100 millones de grados. Esta es una página web bastante buena, es de la IAEA, la Fusion Device Information System Database, donde una base de datos donde tenéis los diferentes, una base de datos de los dispositivos de fusión que están operando y que han sido operados a lo largo de los años. Aquí podemos ver que alrededor del mundo tenemos bastantes. Y bueno, todos los días se llevan a cabo experimentos de fusión en estos dispositivos y se alcanzan nuevos récords cada año. Lo más seguro es que hayáis visto en las noticias, pues a lo mejor en China o en Europa o en Estados Unidos, que se ha conseguido esta temperatura, que se ha conseguido esta duración de descarga o estas propiedades. Y realizamos experimentos constantemente para estudiar la física de plasmas. Algo curioso que me gusta decir normalmente cuando presento esto es que cuando se hacen experimentos en estas máquinas, ese laboratorio, ese experimento, es el punto más caliente del sistema solar durante ese experimento, porque el centro del Sol está a 10 millones de grados y estos experimentos normalmente alcanzan temperaturas, estamos hablando de eso, de 100 millones de grados normalmente, 50 o 100 millones de grados, es algo curioso. Y bueno, entonces, uy, perdón. Pero a pesar de que hemos construido muchas de estas máquinas, a pesar de que tenemos tantas operando, todavía no tenemos energía de fusión en nuestras redes eléctricas. No podemos encender la luz de casa y decir que esta electricidad viene de fusión nuclear. Entonces, por qué es eso? Pues porque lo que tenemos hasta ahora, lo que hemos tenido hasta ahora, han sido experimentos científicos y no sistemas de generación eléctrica. El objetivo no era producir electricidad, el objetivo era estudiar estos plasmas complejos y estudiar cómo operar estos sistemas de manera segura. Am, Esto es una fracción, esto es una métrica que normalmente llamamos el factor de ganancia ingenieril, que es el ratio entre la potencia producida por fusión y la potencia requerida para calentar este plasma, mantener todos los sistemas funcionando y tener la planta, el dispositivo funcionando. Y obviamente para tener un sistema de generación de potencia eléctrica necesitamos que esta ganancia sea mayor que uno y queremos que sea factores mayor que uno. Y eso nunca se ha logrado en fusión. Y de hecho, en fusión por confinamiento magnético, ni siquiera todavía hemos conseguido lo que llamamos el break-even. Lo que llamamos el break-even, el punto, el punto en el cual la energía producida por fusión es mayor que la energía absorbida en el plasma. Es decir, si tenemos aquí este esquema de digamos, esquemáticamente una planta
de fusión nuclear que produce electricidad para la red eléctrica, si miramos simplemente el balance de energía en el plasma, nunca hemos conseguido que la potencia producida por reacciones de fusión sea mayor que la absorbida por el plasma. Es decir, todavía nos queda este reto por superar. Y a lo largo de los años, sobre todo en la década de los 90, en el mundo nos hemos ido acercando a este punto de break-even, pero nunca hemos saltado a la otra parte, en confinamiento magnético. Nunca hemos conseguido producir plasmas que produzcan más energía de la que consumen. El récord lo tiene el Jet Tokamak, este tokamak que estaba hablando antes, que es el más grande que hemos construido, el que estaba en Reino Unido, en Oxford, que consiguió este factor Q, factor de ganancia de plasma, de 0,6 en el 97, en un plasma que fusionó deuterio y tritio. Y aquí tenemos unas gráficas de estas descargas de plasma. Esta de aquí es que pone 14 megajulios. Esta es la reacción, la descarga de plasma que consiguió el récord de 16 megavatios de potencia, que consiguió el factor de ganancia de 0,6 en el 97. Y hace unos pocos años también Jet estuvo estudiando no batir ese récord, ese no era el objetivo, sino estudiar la producción estable de energía de fusión, es decir, potencia integrada en el tiempo, y consiguió el récord de 69 megajulios en una descarga en el 2023. O sea, a lo largo de los años hemos estado estudiando estos plasmas, hemos estado haciendo que se fusionen, es decir, no es, como estaba diciendo antes, no es ciencia ficción, es decir, dentro de estas máquinas producimos plasmas muy, muy calientes que producen reacciones de fusión y producen energía, pero nunca hemos tenido un sistema que produzca más energía de la que consume. Entonces, ¿cómo podemos avanzar y convertir a la fusión en una fuente de energía? Es decir, si hemos estado tantos años haciendo experimentos y todavía no lo tenemos. Bueno, resulta que desde hace bastante tiempo se sabe cómo construir reactores que produzcan energía neta. Es decir, resulta que hay dos parámetros muy, muy importantes. Está el parámetro de tamaño y está el parámetro de la intensidad del campo magnético. Si tenemos reactores que sean grandes o reactores que tengan campo magnético alto, van a producir alta ganancia. Aquí tenemos el reactor JET que batió el récord, que tiene un radio de alrededor de 3 metros y un campo magnético de 3 y algo, menos de 4. Y para conseguir break-even, para conseguir el Q de 1, tenemos que pasar esta línea, y para un reactor para una planta de potencia necesitamos que sea bastante mayor que 1. Es decir, tenemos que construir reactores grandes o reactores con altos campos magnéticos. ¿Qué pasa? Que la comunidad científica ya en los 90 o incluso antes se dio cuenta de esto. Esto no es algo nuevo. Entonces dijo, bueno, pues vamos a diseñar y construir una máquina que produzca energía neta, que produzca, de hecho, 10 veces más energía de la que absorbe el plasma. Y ese es el proyecto ITER, que a lo mejor habéis escuchado hablar. El proyecto ITER se diseñó de forma que utilizase el campo magnético más alto posible con la tecnología de por entonces, y si queremos que produzca una Q de 10, un factor de ganancia de 10, y es el campo magnético más alto que puedes producir, lo- tuvo que ser diseñado con un tamaño muy, muy grande. Estamos hablando de un radio del plasma, radio mayor de 6 metros. ¿Qué pasa? Que 6 metros de plasma resulta en una máquina extraordinariamente grande, extremadamente compleja y costosa. Esto es un esquema, un diagrama de ITER. Tenemos aquí el plasma en el centro y aquí tenemos por escala a una persona. ¿Qué pasa? Que ITER tuvo que ser desarrollado como un proyecto internacional debido a su complejidad y coste. Hoy en día más de 30 países participan en ITER, se está construyendo en el sur de Francia. Está más del 80% terminado, pero su primer plasma todavía se espera que tarde, sea en el 2033 o incluso más, a pesar de que la construcción empezó en el 2007. Es decir, debido a la complejidad, a la política de estas colaboraciones internacionales, es un proyecto que está llevando muchas, muchas décadas desde el diseño hasta tener resultados.
Y ese es el camino que históricamente se ha pensado para la fusión comercial, es decir, de los experimentos actuales, experimentos más pequeños, en los que hemos estudiado física de plasmas, en los que hemos estudiado cómo manejar este tipo de máquinas y la validación de modelos físicos, saltamos a un proyecto como ITER, en el cual producimos por primera vez energía neta. Y podemos estudiar regímenes que son relevantes para plantas de producción de generación de electricidad. ITER se espera, como decía, para el 2033 y fusión de deuterio y tritio y los objetivos de alta ganancia más tarde. Y es un proyecto que va a costar más de 50.000 millones y es un proyecto que es un experimento en el cual los físicos e ingenieros am, vamos a estudiar la integración de sistemas, vamos a estudiar la física de plasmas, pero no va a ser un proyecto que va a producir electricidad todavía. Luego, sí, el siguiente paso es un prototipo de planta de generación eléctrica, que normalmente se refiere como el proyecto demo. Hay diferentes diseños por diferentes países, pero lo más probable, siguiendo este camino, es que sea más grande y costoso que ITER, porque tiene que ser con factores de ganancia mucho mayores y con sistemas, por supuesto, que transformen la energía de fusión producida a través de estas reacciones en electricidad. Y esto va a llevar muchos más años. Entonces, bueno, eso es el camino que siempre se ha pensado para la fusión, pero el problema es que tarda mucho. Son proyectos muy caros, son proyectos que va a llevar muchas décadas de desarrollo. ¿Qué ocurre? Que si miramos de nuevo al gráfico este que tenía aquí de la eficiencia en función del tamaño y el campo magnético, sería ideal si pudiésemos operar con campos magnéticos altos. Si podemos construir máquinas que funcionen con campos magnéticos de 10, 12, 14 Tesla, podemos construirlas a un tamaño mucho menor y eso significa que podemos iterar mucho más rápido y hacer experimentos mucho más rápido a menor coste. Y eso es lo que está, digamos, lo que está habilitando una nueva tecnología de bobinas electromagnéticas, de superconductores. Es lo que llamamos los superconductores de alta temperatura o High Temperature Superconductors en inglés, que es HTS, que permite el funcionamiento con campos magnéticos más altos. ¿Por qué? Porque en fusión, para tener una planta de producción de energía, necesitamos que las bobinas electromagnéticas no tengan resistencia, que sean superconductoras, porque no podemos permitirnos perder energía por resistencia, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con superconductores. Y trabajar con superconductores históricamente significa que tienes que operar estos superconductores a baja temperatura, con bajos campos magnéticos bajos y con bajas densidades de corriente. Esto es lo que llamamos los low temperature superconductors. ¿Qué pasa? Que esta nueva generación de superconductores, que ha aparecido en la última década un poco más, permite abrir esta ventana de operación. Podemos funcionar con campos magnéticos mucho más altos, con temperaturas de operación más altas y con más corriente de densidad. Y esto es lo que llamamos un game changer for fusion energy. Porque si conseguimos construir estas bobinas electromagnéticas con estos materiales, podemos construir máquinas mucho más rápido y a menor coste. Y de hecho eso es lo que está produciendo un boom en el sector privado de fusión nuclear, principalmente en confinamiento magnético, que está creciendo gracias a esta nueva tecnología. Y hay muchas empresas, muchas startups que han aparecido en los últimos años que su objetivo es utilizar esta tecnología para diferentes tipos de máquina de fusión y demostrar que es posible. La más potente, que voy a hablar un poquito luego, es Commonwealth Fusion Systems, que está construyendo el tokamak Spark. Pero luego tenemos otras empresas como Type One Energy en Estados Unidos o Proxima Fusion en Alemania que tienen diseños de accelerators, este otro tipo de máquina que comentaba antes, también con este tipo de superconductores. Tokamak Energy en Reino Unido también es otro tipo de tokamak esférico, también utilizando esta tecnología. Y luego hay otras, por ejemplo OpenStar en Nueva Zelanda, que también está proponiendo utilizar estos superconductores en otro tipo de máquinas que llamamos de dipolo. Entonces está habiendo un boom gracias a que ahora podemos construir máquinas que no necesitan una escala internacional o una escala de décadas para terminar. Podemos construirlas mucho más rápido, aprender, iterar y moverse, acelerar el camino hacia la fusión.
Y esta década, en mi opinión, es la más emocionante para el desarrollo de la energía de fusión. ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa que no he hablado, pero se va a hablar en futuros seminarios, es que nuestros compañeros en la fusión por láser, en el National Ignition Facility aquí en California, logró una ganancia neta en fusión, en plasmas, en el 2022 para ese tipo de fusión. Luego, Spark y otras máquinas van a comenzar experimentos esta década. ITER se va a acercar a su finalización de construcción. Tenemos nuevas empresas privadas de fusión, además 7 de ellas o más. Esto a lo mejor está un poco antiguo, esta frase, pero bueno, siete de ellas tienen más de 200 millones de dólares de inversión y varias de ellas prometen sistemas de ganancia neta antes del 2030. Aquí tenemos, por ejemplo, este gráfico, estos en billones de dólares o 1.000 millones de dólares de inversión privada en equity a lo largo de los años. Y, por ejemplo, este año, en el 2025, entre China y Estados Unidos, estamos hablando de 4.000 millones de dólares puestos en proyectos de fusión nuclear para hacer la realidad. Y el número de empresas privadas de fusión está creciendo a lo largo de los años. Hubo un punto de inflexión en el 2018, que es cuando se empezó a trabajar con este tipo de superconductores que está haciendo que cada año pues, aparezcan nuevas empresas que prometen fusión nuclear llegando con una, digamos, una timeline, unas fechas más aceleradas que los proyectos que históricamente siempre han sido propuestos. Y bueno, este interés en la fusión, tanto del sector privado como el público, viene debido a su increíble potencial transformador. Si lo conseguimos hacer realidad, tenemos una energía que cumple todas las características que estábamos hablando antes. Entonces, es un high risk, high reward propuesta, objetivo. Entonces, muy brevemente, por ejemplo, la empresa como Well Fusion Systems es la empresa que lidera esta carrera por la fusión nuclear y es una empresa que desarrolló en el 2021 las primeras bobinas electromagnéticas con alto campo magnético utilizando estos superconductores de alta temperatura que comentaba. Y lo más probable es que lo hayáis visto en las noticias. Es la empresa que más financiación privada tiene, hoy en día con más de 3.000 millones de dólares para construir el equivalente a ITER. Porque, ¿qué pasa? Que si tenemos una máquina como ITER y queremos construirla mucho más rápido, pero que produzca tenga el mismo rendimiento, lo que comentaba antes, podemos cambiar el tamaño por el campo magnético. Y ese es el objetivo del reactor Spark que está construyendo esta empresa, que espera producir la misma ganancia que ITER, estamos hablando de un factor de ganancia de 10, pero a tamaño mucho menor, debido a que el campo magnético es más del doble que ITER. Y a pesar de que tiene unos retos asociados cuando construimos máquinas pequeñas, porque hay mucha más densidad de energía producida, el construirlo a tamaño pequeño permite construirlo de manera más rápida y poder iterar, aprender y hacer experimentos que no necesitan décadas y décadas de construcción. Spark empezó la construcción en 2021 y planea producir plasmas de energía neta en el 2027. Y bueno, esto son unas fotos de cómo de rápido pueden cambiar las cosas cuando tenemos esta inversión privada y tenemos estas nuevas tecnologías que permiten construir mover el camino a la fusión de manera más acelerada. Esto es simplemente 3 años de diferencia y ya estamos a punto de... Yo colaboro con la empresa, no trabajo con ellos, pero colaboro con ellos para construir este dispositivo. Pero bueno, para generar electricidad por fusión todavía quedan muchos retos que resolver, porque no debemos olvidar que el objetivo final es producir electricidad. Máquinas como Spark, ITER o los proyectos intermedios que varias empresas están proponiendo no son proyectos que van a producir electricidad, que van a poner electricidad directamente en la red. Van a ser proyectos que van a van a intentar buscar soluciones a retos específicos que todavía tenemos en fusión. ¿Vale? Porque estoy hablando de la eficiencia del plasma, vamos a producir energía neta en el plasma, pero luego hay muchos otros sistemas que tenemos que diseñar. Porque ¿qué ocurre? Que de los experimentos actuales podemos estudiar la física de plasmas, podemos estudiar parámetros, podemos estudiar la ingeniería de estos sistemas, pero todavía hay un salto enorme entre los experimentos actuales y las plantas de generación de potencia, FPP, Fusion Power Plant.
Y el hecho de que haya un salto muy grande en muchas variables y muchos parámetros introduce una incertidumbre bastante alta. Y si queremos optimizar, si queremos hacer que la fusión llegue antes, necesitamos aprender un poquito más antes de ponernos a construir una planta de generación eléctrica. Y los experimentos propuestos, como ITER, como Spark, como otros que tienen otras empresas y proyectos públicos, el objetivo es servir como puente entre los experimentos actuales y los plasmas, los regímenes que esperamos en las plantas de generación eléctrica del futuro. Porque la fusión no solo, o sea, como estaba diciendo, no solo depende del factor de ganancia, sino que hay otros muchos retos que tenemos que resolver todavía, que no tenemos soluciones. Tenemos que desarrollar estrategias para controlar el calor de escape, es decir, estos plasmas producen tanta energía que esta energía tienes que extraerla de alguna manera para, bueno, calentar agua, mover una turbina y todo esto, ¿no? Pues la forma en la que extraes esta energía todavía tiene que ser estudiada cómo hacerlo de manera que no dañen los materiales. Y eso viene también a mi segundo punto, de que necesitamos desarrollar materiales resistentes a la radiación, no solo a los flujos de calor, sino estas reacciones de fusión producen neutrones. Y estos neutrones, pues los vas a absorber, los vamos a absorber para producir calor que mueva una turbina, pero estos neutrones también van a dañar la pared, van a dañar los superconductores, los electroimanes, y todavía tenemos que desarrollar materiales que resistan el mayor tiempo posible esta afluencia de neutrones. No tenemos soluciones todavía para esto. Hay propuestas de tener plantas de fusión en las que se va reparando, se va sustituyendo los diferentes componentes, pero necesitamos que duren lo máximo posible para tener una planta de manera económica. También necesitamos encontrar una forma de producir tritio, tanto para el encendido inicial como para la producción de manera sostenible, porque algo que no he comentado es que la mayoría, esta reacción de fusión que es tan probable, que es deuterio y tritio, el deuterio fácil, se puede encontrar en agua de mar en altas cantidades. El tritio no es un material que se encuentra en la naturaleza, necesitamos producirlo de alguna manera. Y una planta de fusión nuclear lo que vamos a hacer es tener un ciclo cerrado de producción de tritio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este deuterio y tritio fusionándose, vamos a producir un neutrón, este neutrón lo vamos a hacer reaccionar con litio y esa reacción de neutrón y litio va a producir un tritio, que lo vuelves a meter en la reacción. Es un ciclo cerrado que vamos a tener dentro de las centrales y es un ciclo que todavía no hemos estudiado experimentalmente. Tenemos que hacer que este ciclo sea eficiente porque no podemos tener un flujo de tritio viniendo continuamente a la central porque no se encuentra en la naturaleza. Y eso es uno de los retos que también tenemos que solucionar. Tenemos que también solucionar el tener plasmas estables, que no haya disrupciones, que llamamos, es pérdida de confinamiento en el plasma, o inestabilidades del borde. Y estos son temas que, por ejemplo, la inteligencia artificial está ayudando mucho en sistemas de control, en sistemas de predicción de cuándo estas disrupciones ocurren, pero todavía tenemos que demostrarlo a escala de reactor, a escala de planta de producción de electricidad. Por supuesto, uno de los retos es el coste. Si tenemos un coste de construcción de muchos miles de millones, no vamos a ser económicamente competitivos con otras fuentes de energía. Y es algo con lo que estamos trabajando en cómo hacer reactores, cómo construir estas máquinas de la forma más económicamente atractiva posible. Y obviamente la integración de todo junto. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, superconductores a menos 250 grados. 2 metros después, un plasma a 200 millones de grados. Tienes la turbina, tienes los diferentes fluidos, tienes los sistemas de combustible y demás, y los electroimanes con las bobinas electromagnéticas con campos magnéticos extremos. Todo esto tenemos que hacer que funcione de manera integrada, de manera todo junta. Y eso es algo que todavía tenemos que demostrar. Y bueno, volviendo a la diapositiva que tenía al principio de mi presentación, necesitamos fuentes de energía que tengan estas características, estaba comentando. Y bueno, la fusión puede ser un candidato a contribuir a rellenar el gap, este espacio que van a dejar los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque la fusión es limpia y sin emisiones contaminantes, no produce CO2 o gases de efecto invernadero. El producto principal de la reacción es helio, un gas noble e inerte que puede de hecho ser utilizado para otras aplicaciones. Tiene un combustible abundante porque el deuterio es presente en el agua de mar. Y el tritio puede ser producido con litio, que es abundante en la corteza terrestre, y de hecho la cantidad de deuterio y la cantidad de litio necesaria debido a la gran densidad energética de la fusión,
necesitamos cantidades muy pequeñas de estos materiales para tener una planta de, digamos, 1 gigavatio, por ejemplo. Es una energía segura para los seres humanos y el medio ambiente. No hay posibilidad de reacción en cadena, un problema que tiene la fisión nuclear. Los residuos reactivos son mucho menores que en fisión, es decir, no tenemos residuos cero, porque cuando tenemos estas reacciones de fusión producimos neutrones que interactúan con las paredes y con los sistemas estructurales y al reaccionar el neutrón con estos materiales se van a activar y van a volverse radiactivos. Y cuando se cierra la central o cuando se sustituyan componentes de la central, vamos a tener que tratarlos de manera nuclear. Pero no producimos residuos de manera constante, residuos de alta duración como la fisión nuclear. Son mucho, mucho menores. Es una energía que estará disponible para generación de energía de base, no depende de condiciones climáticas. Tiene potencial de producción de potencia constante y programable. Y es escalable, es decir, va a utilizar la misma infraestructura de hoy en día, con turbinas, con generadores, y podemos tener plantas de fusión desde unos pocos cientos de megavatios a niveles de gigavatios de potencia, es decir, comparables a las centrales eléctricas de hoy en día. Y bueno, esto es lo que quería comentaros. Espero que esta overview, este resumen de la fusión y dónde estamos, por supuesto centrado en confinamiento magnético, pero bueno, espero que haya sido útil y ahora estoy disponible para preguntas. Pues muchísimas gracias, de verdad, Pablo, muy, muy instructivo y muy ilustrativo de el estado de la fusión actual. Si quieres, puedes dejar de compartir y así hacemos una ronda de preguntas. Yo tengo un tema técnico y es que a las 5 en punto Ajá. parece ser que me tienen que instalar algo forzadamente, por así decirlo, en el ordenador a través del banco, entonces igual me quedo sin ordenador, pero está mi compañero de backup, ¿vale? Ya lo comento por eso. Entonces a mí me gustaría plantearte, por favor, tenemos algunas preguntas, pero ahí todavía tenemos unos hasta las 5 o 5 y 5 para tener preguntas, ¿vale? Entonces, voy a la primera pregunta del público. ¿Qué tipo de radiación tendría este tipo de reactores? Tipo de radiación, radiación. Am, vale, pues lo que ocurre es que estos reactores, la fusión nuclear, tenemos esta reacción entre deuterio y tritio, ¿no? Y esta reacción produce un neutrón. Y este neutrón, que se produce, contiene la mayor parte de la energía que se produce en esta reacción de fusión. Y este neutrón lo vamos a capturar y vamos a convertir esa energía de ese neutrón cinética en energía térmica, calentar agua y mover una turbina. ¿Qué pasa? Que ese neutrón algunos neutrones van a interactuar con las paredes del reactor y los sistemas estructurales del reactor. Y eso que ocurre, que cuando un neutrón interactúa con estos elementos, va a hacer que esos materiales se vuelvan radiactivos. ¿Qué pasa? Que se vuelven radiactivos estas paredes, estos componentes, y cuando la planta se decomisione, deje de funcionar, estos componentes van a tener que ser tratados con la infraestructura nuclear adecuada. Pero no vamos a estar produciendo radiación no se produce radiación de manera constante al medio ambiente, si esa es la pregunta. Otro tema que quería comentar así rápido es que el tritio es un material reactivo con una duración de vida media de unos 10 años. Y este tritio va a tener que ser contenido dentro de la planta de fusión nuclear. No va a ser emitido al medio ambiente y, como está diciendo, tampoco va a haber un flujo de fuera adentro, sino que es un ciclo cerrado que vamos a tener dentro de la central de fusión y va a ser de manera controlada. Y vamos a tener unos kilogramos de tritio siempre en la planta de fusión. Así que espero que eso haya contestado a la pregunta. Sí, tengo que darte las gracias y la enhorabuena. Estamos teniendo un montón de mensajes de la gente por la manera tan fácil, tan amigable, incluso entre comillas, que has trasladado el conocimiento sobre fusión. Es fantástico. Ahí también nos preguntan también qué papel juega España aquí. Incluso hacen referencia al proyecto que hay de Infinitones en Granada. ¿Qué nos puedes decir de ello? Sí, sí, pues España ha participado en ITER, es uno de los países que participan en ITER.
Se ha hecho muy buena investigación en universidades, en el CIEMAT en Madrid. Hemos hecho experimentos, han hecho experimentos en reactores de fusión en diferentes partes de España. Y ahora con el DONES se está proponiendo digamos, este laboratorio para estudiar materiales. Porque uno de los retos que estaba comentando antes es que no tenemos materiales duraderos que permitan tenerlos en la central de fusión nuclear por alta duración de tiempo para que sea económicamente viable. Entonces, en este laboratorio se van a estudiar qué materiales son los más prometedores para las plantas de fusión nuclear. Y de hecho, corrígeme, Marce, pero vais a tener a Ángel Ibarra en futuros webinarios hablando Sí, lo sobre... tenemos el 4 de noviembre. Tenemos a Ángel Ibarra del Infinite Dones y a Carlos Hidalgo del CIEMAT. Sí, pues ahí hablarán más del papel de España, pero sí, esas son las notas que quería dar. Sí, 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 sí. Nos preguntan también por aquí, ¿en qué otras áreas se está aplicando la IA ahora mismo en energía de fusión? Sí, pues buena pregunta, porque yo de hecho trabajo en ese tema. Yo trabajo en el tema de utilizar la IA para acelerar las simulaciones que hacemos, por ejemplo. Las simulaciones que hacemos de la física de plasmas, de cómo se comporta este deuterio, este tritio con los electrones, son simulaciones extremadamente costosas. Entonces estamos utilizando IA para acelerar estas simulaciones, para construir modelos que llamamos modelos subrogados, modelos que sustituyan estas simulaciones muy costosas. Es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones es la interpretación de experimentos, porque tenemos experimentos que han estado funcionando por muchos años y hay una cantidad de datos enorme que vienen de esos experimentos. Y como humanos no podemos muchas veces manejar esa cantidad tan ingente de datos. Entonces estamos utilizando la IA para encontrar patrones, para encontrar modelos que expliquen los datos experimentales. Esas son algunas aplicaciones de la IA. Y quería hacerte una pregunta un poquito más personal. ¿Qué fue lo Ujú. que te enganchó de la fusión para dedicarte como carrera? ¿Y qué le dirías a un joven que quiere entrar en este campo? Pues porque yo estudié ingeniería industrial, donde también vimos mucho tema de energía nuclear, y siempre la fusión nuclear me fascinó porque es un tipo de energía que tiene un futuro tan prometedor, si conseguimos hacer la realidad. Es un tipo de energía que puede ser la energía definitiva, digamos, de la humanidad, porque tenemos energía que sería abundante, segura, sin emisiones de efecto invernadero, y sobre todo también que es un tipo de energía que no está basada en los combustibles. Está basada en el conocimiento humano, está basada en el hecho de, ¿podemos desarrollar una tecnología que controle la fusión nuclear? Ese es el tema primordial. Entonces el mundo, yo creo que en el futuro se va a mover en esa dirección, en no depender tanto de si un país o en cierta región hay este tipo de material. No, estamos hablando de, como humanidad hemos desarrollado este conocimiento que ahora nos permite controlar la energía, digamos, fundamental del universo, la energía por la cual el sol brilla, ¿no? Entonces algo que me inspiró mucho y dije, bueno, pues vamos a meternos al tema. Muy bien. ¿Tiene por aquí también alguna otra pregunta que nos están haciendo? Un segundito, Ujú. porque es que los tengo aquí. Nos preguntan cómo ayuda tu investigación a avanzar en el tema. ¿Buscáis nuevos superconductores o simuláis regímenes de más energía? Sí, pues mi trabajo específicamente, yo no trabajo con los superconductores, yo trabajo con el plasma, ¿no? Entonces, mi trabajo, la forma en la que ayuda a mover la fusión es encontrar regímenes de plasma que sean más eficientes. Es decir, una vez que tenemos un experimento, por ejemplo, vamos a decir ITER o Spark, ¿cómo corremos ese experimento? ¿Cómo hacemos funcionar ese experimento para que obtenga el mayor rendimiento posible o que sea de la forma más estable posible o por ejemplo, al ser experimentos, cómo hacemos el experimento para que nos dé la mayor información posible para optimizar una planta de fusión del futuro, ¿no? Entonces, las simulaciones que hacemos es como para informar cómo hacer estos experimentos para maximizar información y para maximizar el rendimiento. Eso es lo que trabajo yo y en mi grupo específicamente.
Pues la verdad es que ha sido todo un lujo aprender de ti hoy, muy ilustrativo, muy fácil, muy cercano, Pablo, y solo me queda darte las gracias, de verdad, Muchas gracias. por toda la ayuda, toda la colaboración y todo lo que nos has ayudado en estos meses de ayuda. Y a ustedes les emplazo al siguiente webinar que tenemos el día 16 de octubre con Sheila González, donde hablaremos de inversión, de los retos tecnológicos que tiene la energía de fusión, de startups, por qué en los últimos 4 o 5 años se están produciendo tantas inversiones privadas en el mundo de la fusión. Un poquito, poneros un poco de contexto y como avanzadilla al webinar que tendremos el día 30 de octubre con dos mujeres españolas internacionales. Una está viviendo en California, está en Extimer con energía de láser, y Ichaso Ariza, que está en Londres, en Tokamak Energy, y va a ser también muy, muy potente. O sea, les esperamos a todos en el siguiente webinar que tenemos el día 16 de octubre con Segila. Muchísimas gracias y buenas tardes. Chao. Gracias, Pablo.